al tema número 3, pero dentro del tema número 3 hay algunas, bueno, previo a lo que son todos los servicios de configuración. Vamos a empezar a grabar esto. Esta reunión está siendo grabada. Ya, muy bien. Entonces, para entrar a la parte del tema 3 de servicio de configuración, previo a eso, es necesario tratar de entender el funcionamiento de lo que anteriormente definimos, cómo funciona el Internet, ¿no es cierto? Pero cómo funciona mi aplicación. Habíamos descrito que la aplicación funciona mediante sockets, pero una cosa es decir sí mediante socket y otra cosa es probar pues lo que funciona con socket. Entonces aquí en el inicio del tema 3 hay algo sobre socket. Es importante poder ver esta lectura de tal forma de que nosotros, además de saber teóricamente qué es un socket, vamos a ver cómo funciona y vamos a programarlo, ¿listo? Para tener el conocimiento completo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver hoy un poco sobre lo que son los sockets. Entonces, empezaremos. Me avisan si se escucha bien, por favor. Sí, se escucha, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, entonces, habíamos visto que las aplicaciones en el Internet, ¿no es cierto?, funcionan teniendo las características cliente-servidor, es decir, que alguien ejecuta la tarea de servidor, de brindar la información, de brindar los datos, de generador de la información, y hay otros de que es el consumidor de información, que es el cliente. En tal sentido, casi todas las aplicaciones en Internet funcionan de esa forma, ¿ya? Entonces, hay un software cliente y hay un software servidor. Estos software, estos programas o estas aplicaciones implementan todo esto mediante socket. Entonces, es necesario entender lo que es un socket para poder tener un conocimiento completo de este funcionamiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un cliente servidor y socket, podemos ver a un cliente que lo que generalmente hace es definir una variable de tipo socket que me va a permitir conectar al servidor indicando, por ejemplo, el dominio y el puerto, ¿no? O la IP y el puerto. Y luego de que sucede esto, ¿ya? Entonces recién empieza la comunicación entre el servidor. Una vez que yo he charlado con el servidor, yo puedo cerrar esta comunicación. Entonces, esa es la forma de funcionamiento de un cliente, ¿no? Un cliente, entonces, definimos una variable de tipo socket, nos tratamos de conectar, enviamos o recibimos la información y cerramos la comunicación, ¿no? Como cliente. También está la parte del servidor. Es decir, en la parte del servidor, ¿no es cierto? Lo que tenemos es el servidor está contemplado en un bucle forever, un bucle por siempre. Ustedes que programan es mientras sea verdad, while true. Entonces, el socket se repite, ¿ya? Entonces, en la parte del servidor, si queremos construir un servidor, definimos un server socket que tienen unas características diferentes al del cliente. Para lanzar un server socket necesito disponer de un puerto abierto en el servidor, ¿no? Esto quiere decir que además de que esté disponible el puerto, el firewall debería también permitir de que se acceda a este puerto, ¿no? Debería estar autorizado o abierto dentro del firewall. Entonces, el server socket se hace un ciclo de recepción de solicitud de conexiones, ¿ya? Y siempre está a la espera de una solicitud en el puerto que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, el servidor web está siempre esperando una solicitud en el puerto 80, ¿ya?
una vez alguien solicita una conexión en el puerto 80, lo que hace es el servidor crea un hilo hijo, ¿ya? Que este hilo hijo libera el puerto 80 y utiliza otro puerto para comunicarse con el cliente. Es decir, en esta parte donde acepta las solicitudes, lo que en realidad se está creando es un hilo en otro puerto y la comunicación va a ser por ese otro puerto y no así por el puerto en el cual está definido, ¿no es cierto?, el servidor. ¿Ya? En este sentido, y el servidor una vez libera el puerto 80 y está listo para aceptar otro cliente en el mismo puerto, hace la misma conexión, agarra, ¿no es cierto?, crea un hilo, solicita un nuevo puerto libre dentro del computador, dentro del servidor, y la comunicación ya se crean mediante hilos. Es decir, si yo tengo un servidor y 10 clientes se conectan, voy a tener creado 10 hilos, ¿no es cierto? Cada hilo va a estar asociado también a otro puerto libre dentro del servidor, de tal manera que la comunicación entre el cliente y el servidor sea por el otro puerto y no así por el puerto que hayamos definido. En el caso del puerto 80, él está disponible siempre. ¿Por qué? Porque acepta la conexión, redirige a otro nuevo puerto y la comunicación entre mi navegador y un servidor es por otro puerto, ¿ya? Y el servidor siempre está preparado. Entonces yo puedo definir un ciclo forever de mi servidor o puedo decir, no, quiero 10 clientes y se acabó, 3 clientes y se acabó, ¿no? Entonces algo por el estilo puedo hacer, ¿ya? De esa forma. Una vez que se lanza, por ejemplo, la comunicación entre el servidor, fíjense que se crea un hilo hijo y la comunicación es mediante ese hilo hijo y la aplicación cliente, ¿no? Es decir, una vez que es aceptado, cambiamos el puerto, este hilo hijo cambia en un puerto disponible en el servidor y empieza la comunicación con el cliente. Una vez el servidor cierra la conexión, todos los clientes, por más que estén conectados, ¿no?, pierden su conexión. Entonces, algo que difieren es de que, por ejemplo, en el cliente el puerto que usted, ¿no es cierto?, que se define internamente no va a cambiar, pero sí en el servidor va a liberar permanentemente los puertos mientras haya comunicación, ¿no? Entonces, el manejo del servidor es un poco más complejo, ¿no es cierto?, que la parte del cliente. Entonces, así funciona esto, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hacer es entender estos conceptos con algún ejemplo que podamos ver cómo es la comunicación entre, ¿no es cierto?, un cliente y un servidor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser estos programitas que me permitan interactuar, es decir, voy a tener un programa cliente, de tal forma de que, por ejemplo, este programa cliente se comunique con el servidor de tal manera que el servidor pueda interactuar, ¿no es cierto?, con el cliente, o al menos poder saludarle o decirle bienvenido o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar Java como lenguaje de programación para tratar de hacer este pequeño ejemplo. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño programa cliente, ¿ya? Que este programa cliente lo que va a hacer es permitir una conexión, por ejemplo, fíjense, estamos haciendo un programa, una clase cliente, se va a conectar localmente al puerto 5000. Si alguien le está atendiendo, algún programa servidor le está atendiendo en el puerto 5000, intentará. Entonces, en el constructor lo que hacemos es, creamos una instancia de la clase socket, le indicamos el host y el puerto, creamos la conexión, ¿no es cierto?, de entrada de la información, informamos al cliente en consola, ¿no?, que nos estamos tratando de conectar al host que hayamos indicado, tratamos de leer la información que me envía el servidor, ¿ya?,
Entonces, aquí con esta entrada .readline, lo que estoy haciendo es tratar de leer lo que me indica el servidor. Y si todo está bien, se cierra la conexión y saco un mensaje diciendo de que estoy desconectándome del servidor, ¿no? Entonces, estoy informando previa a la conexión, ¿ya? Y luego cuando me estoy desconectando. Si sucede algo, si sucediera algún error, entonces capturamos esa sección de tal manera que el usuario pueda ver cuál es el error, ¿ya? Entonces es un programa sencillo. Esto está en la plataforma por si acaso y podemos copiarlo desde la plataforma. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a salir un rato al escritorio. Vamos a buscar Eclipse. Voy a ir un momento al navegador, voy a entrar a la lección de funcionamiento de los sockets. Y aquí hay parte del código, la información de la diapositiva. Y entonces ahí tenemos el código que me va a permitir crear un cliente. ¿Listo? Entonces podemos copiar esa información, ya, para no estar transcribiendo todo esto, lo que está en la diapositiva, podemos copiarlo. Es el mismo texto, pero está en la plataforma. ¿Listo? Entonces los que ya hayan llegado hasta el tema número 3 pueden agarrar y copiarlo, si no pueden ir copiando en línea. Vamos a tratar de que esto funcione y luego de hacer unas pruebas más. ¿Listo? Entonces vamos a ver, Eclipse ya arrancó. Voy a cerrar estos programitas que tenía por aquí. Vamos a crear un proyecto. Vamos a llamarlo sockets. Dentro de socket vamos a crear una clase que se llama cliente. Ahora esta clase tiene un procedimiento principal auto ejecutable, entonces, ¿no? Entonces creamos la clase cliente y le decimos que esta clase se va a ejecutar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Me genera esa parte del código. Puedo copiar todo el constructor si así lo quiero. Y las variables que necesite. Entonces ahí. Bueno, voy a ir acomodando, porque no copio bien. Entonces, este es el código base. Ustedes pueden mejorar este código, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está el constructor. Y aquí está, aquí inicializamos una instancia. De esa forma. Entonces, ahí tenemos nuestro programa. Necesitamos agregar algunas librerías. Import java.io.asterisco, era la primera. ¿Está bien? Y la otra es la .net, ¿no? Entonces java.net asterisco. Entonces agregamos ambas librerías. Import java.net.asterisco. Ok, con esas dos librerías debería funcionar. Entonces aquí, comilla doble.
Bueno, y creo que ahí está. Con eso deberíamos poder hacer correr este programita. A ver, para los que no han llegado ahí, a ver, voy a ver quiénes han llegado, algunos de los que llegaron hasta ahí. Vamos a ver, por ahí no ha llegado nadie, ¿no? A ver. Está Alexander, Patón, Carlota Olga y Mauricio Velasco, ¿no? Ellos tres han llegado. Esos son del SA, vamos a ver del SC. Si no han llegado muchos, entonces voy a dejarles que copien un momento. Listo, estamos en el SC. A ver quiénes llegaron hasta ahí. A ver. Y aquí Gabriel, Israel, aquí hay más, ¿no? Johnny, Patricia, Arturo. Bien. Ok. Bueno, algunos de los 70, 10 nada más han llegado. Entonces, para probar, la idea es que todo probemos, ¿ya? Entonces, este sería el código que me permite abrir una conexión al localhost, a esta computadora, al 127.0.0.1, en la puerta o en el puerto 5000. Entonces, tratamos de crear una instancia, ¿ya? Si ocurre algún error, bueno, lo vamos a poder capturar. Entonces, este mensajito debería estar aquí arriba del intento. Aquí debería estar. Ya, entonces, les digo conectando. Intento conectar. Abro la conexión. Leo lo que me envía el servidor. Aquí le estoy diciendo lo que me envía el servidor. Leo esa información. Y cierro la conexión. Bueno, si cierro la conexión y todo está bien, bueno, esto no debería estar en la sección, esto debería estar aquí abajo. Si no pasó nada y todo salió bien, debería decirme desconectado. Pero si ocurrió un error en algún momento, entonces debería lanzar esta excepción, ¿no? Entonces debería de generar alguna alert, ¿ya? Entonces, la forma correcta es solamente controlar la creación del socket, porque ahí es donde me va a generar el error, ¿ya? Entonces, leo la información y luego cierro el socket, ¿no? Entonces, saco la información que sea disponible, ¿ya? Entonces, si hacemos correr esto en este momento, vamos a ver lo que me genera. En el puerto 5000 no tengo corriendo nada en este momento. Entonces, me dice el cliente, primero me saca un mensaje conectando al localhost, que es este mensaje de aquí, antes de la sección y antes del control de sección. Luego, en el control de sección, trata de abrir el socket, no puede aquí hacer nada, salta a la excepción y saca un mensaje, y este mensaje dice conexión rehusada, y bueno, de ahí saca un mensaje desconectando del host, ¿no? En realidad no logró la conexión, ¿no? Conexión rehusada. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer intento de tratar de conectarnos mediante un socket, ¿ya?, a un puerto de un computador. Fíjense que en este momento estamos probando un socket normal, cliente, el que definamos, ¿listo? Entonces, para eso vamos a hacer la segunda parte, que es la parte que en realidad ya la parte del servidor, que el servidor va a aceptar la conexión y va a mandar un mensajito al cliente, ¿ya? Es decir, puede identificarlo, ¿no? Puede hacer varias cosas, ¿ya? Entonces, veamos, esa es la primera parte de un cliente sencillo que lo que hace es solamente tratar de conectarse. En este caso, como no hay nada en el puerto 5000, me salió un mensajito, ¿ya? Pero ese intento es el que hace.
el mismo programa, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo al lado del servidor, ¿ya? Entonces, vamos a ir al lado del servidor y el programa del servidor lo que va a hacer es, cada vez que un cliente se conecte, él va a ir contando, ¿no? Hola cliente 1, hola cliente 2, hola cliente 3, ¿no? Puede haber N clientes, como yo le decía, no es un ciclo forever, pero para ver la práctica, lo que vamos a hacer es solamente agarrar y poder mostrar, ¿no es cierto?, los clientes que se conecten y responderle al cliente, ¿ya? Entonces, en el lado del servidor tendríamos este código que lo que me permite, fíjense, indico el puerto en el cual voy a abrirlo, declaro una instancia de tipo servidor, indicando el puerto. Aquí pueden ocurrir que el puerto esté utilizado y me va a generar un error. Si no hay ningún error, entonces saco un mensaje, escucho en el puerto 5000 y aquí tengo un for que va a permitir las conexiones que yo quiera. En este caso, aquí yo defino el número de conexiones que yo quisiera tener, o aquí puedo poner un ciclo forever en vez de un for hasta 10. La forma de conexión es el servidor, el socket servidor va a aceptar una conexión y fíjense, aquí va a crear un socket cliente para aceptar esa conexión. En ese momento vamos a imprimir un mensaje para que vea aquí en el servidor que diga sirvo al cliente y le pongo cliente 0, cliente 1, cliente 2 o lo que sea. Definimos un flujo de salida para enviarle información al cliente, ¿ya? De tal manera de que en la salida le damos el comportamiento write bytes y le decimos hola cliente y le decimos el número de cliente que él es, digamos. Si es el cliente 0, hola cliente 0, le enviamos esa información al cliente y cerramos la conexión, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es cada vez que agregue un cliente o se conecte un cliente, le vamos a decir hola cliente 1, hola cliente 2, hola cliente 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar este código o copiarlo desde la plataforma para hacer una clase que me atienda y sea como servidor, ¿ya? Ingeniero, sería una respuesta cuando se establezca la conexión, ¿verdad? Sí, en este caso, esto debería estar fuera de la validación, ¿no? Pero como es para pruebas, lo que estamos haciendo es si se establece la conexión, va a continuar, ¿no? Porque aquí es donde va a fallar. En la primera línea del try, ahí va a decir server socket, SK servidor, new server socket. Si está ocupado el puerto, ahí va a fallar, ¿ya? Y no se ejecuta nada de lo de abajo porque la excepción lo manda a system.out.print get message, ¿no? Si falla en esa línea. Ah, ya. ¿Ya? Entonces es para validar. Si todo está bien, va a seguir ejecutándose, ¿no? Va a seguir la segunda línea, system.out.print escucho en el puerto 5000, digamos, ¿no? Y luego entramos al for, ¿ya? Hasta que termine, ¿ya? Sí. Entonces vamos a tratar de hacer eso. A ver, vamos a ir a la plataforma. Por aquí estábamos viendo. Ya mientras voy haciendo esto, aquí está el código del servidor. Igual lo que voy a copiar es el constructor, ¿no? Lo que me interesa es el constructor. Y para eso en Eclipse entonces lo que voy a hacer es crear una clase. Una clase se va a llamar servidor y se va a ejecutar public static void main. Aquí declaramos el constructor
Entonces, declaramos una constante para el puerto. Intentamos conectarnos. Si se conecta, saca un mensajito. Vamos a intentar con... Bueno, aquí en la plataforma está para 3 clientes. Vamos a probarlo con 3. Vamos a tratar de hacer las 3 conexiones. Y vamos a sacar, cada vez que un cliente se conecte, el servidor va a escribir en consola sirvo al cliente 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y el servidor va a enviar un mensaje, ¿no es cierto? Va a enviar un mensaje al cliente y el cliente va a recibir este mensaje. Hola, cliente, y va a recibirlo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos enlazando el flujo? Aquí estamos creando un data output string de nombre salida y lo estamos enlazando con el socket, ¿no? Entonces, en ese momento es donde podemos enviar la información al cliente. Luego de enviarle eso, cerramos la conexión. Intentamos las n conexiones del for y luego sacamos un mensajito que diga demasiados clientes por hoy. ¿Ya? Entonces, después que pasen los 3 o los 10, sacamos ese mensajito. Y si ocurre un error, igual aquí podemos escribir igual que en el anterior. Entonces, el servidor, 2 puntos, y generó este mensaje. Entonces, el mensaje que me diga, ¿no? Puerto, generalmente lo que me va a salir es que el puerto está ocupado, ¿ya? Ese es el mensaje común que sale. Y aquí vamos a hacer correr al programa principal. Vamos a crear una instancia de ese servidor para que funcione. Entonces, ahí creamos la instancia. ¿Listo? Entonces, si yo hago correr ahora este programita, ¿ya? Este programa servidor debería pasar lo siguiente. A ver, voy a hacer correr. El socket server. Bueno, aquí necesito, hay varios errores. El primer error son de librerías, ¿no? Entonces, hay que importar import java.net.asterisco import java.io.asterisco. Y con esas 2 librerías debería de estar todo bien. Sí, ya está todo. Bueno, tratemos de hacerlo correr nuevamente. Y fíjense lo que me dice. Escucho en el puerto 5000. Es decir, no hubo problema. Pero si yo trato de hacer correr nuevamente, me va a generar un error. Fíjense que ya está corriendo. Ya hay un hilo que está corriendo en el puerto 5000. Suponiendo que voy a hacerlo correr nuevamente. Es decir, en este momento está aquí, en este ciclo. Está esperando de que un cliente se conecte. Voy a tratar de hacerlo correr. ¿Ya? Otro en el puerto 5000, otro servidor en el puerto 5000, le doy clic y fíjense el mensaje, aquí la sección que yo escribí me dice la dirección ya está usando, es decir que ese puerto, ¿no?, ya está ocupado, ¿ya? Entonces ese es el mensaje que me sale. Pero aquí tengo varios clientes que están corriendo, ¿no? Ese es uno de los mensajes, ¿ya?, que voy a tener. ¿Dónde está corriendo el otro? Aquí está corriendo el primero. Ahora, lo que voy a hacer es, escucho en el puerto 5000, voy a ir a hacer correr un cliente. Y este cliente ahora debería permitir conectarme al puerto 5000 en el localhost y debería leer lo que le manda. El servidor que le va a mandar. Hola cliente, primer cliente sería cliente 0. Y el cliente debería imprimir lo que le manda al servidor. ¿Ya? Ok, voy a hacer correr. Y lo primero que me dice, escucho, fíjense, está atendiendo este hilo. Me está mostrando lo que hace el servidor, fíjense. El servidor me sacó, escucho en el puerto 5000. A ver el anterior, voy a ver el otro mensaje.
En el cliente me sale conectando a localhost, lee el mensaje, miren, lee del servidor le dice, hola, cliente 0, cierra la conexión y luego saca un mensaje desconectando el localhost. Ya. Muy bien, entonces eso se ve en el cliente. Bueno, en el servidor, entonces el servidor tiene que atender a 3 clientes. Entonces, vamos por el segundo. Hola, cliente 1, esto es lo que se ve en el servidor. Fíjense, el servidor ya atendió 2 clientes. Al segundo cliente le respondió de la siguiente forma. Hola, cliente 1. Ya. Y ahora voy a hacer correr al último cliente para ver que aquí me va a salir, sirvo al cliente 2 y ahí debería terminar la conexión. Entonces, el servidor atendió, vamos a ver lo que hizo el servidor primero, atendió a los 3 clientes, este for era para 3 clientes, y luego de terminar saca un mensaje, demasiados clientes para hoy, y termina. ¿Listo? Entonces atendió a 3 clientes y envió la información, hola cliente y el número de cliente. En el cliente, en el último cliente, sale esta información, se conecta, hola cliente 2 y se desconecta. ¿Listo? Entonces de esa forma más o menos es lo que funciona. Obviamente este es el comportamiento básico que tiene un servidor. ¿Ya? Podemos darle mayores funcionalidades a un servidor, ¿no? Generalmente podemos construir un servidor según las características que nosotros necesitemos, ¿no? Para entablar un mecanismo de comunicación, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿No hay ninguna? ¿Se entiende bien? Ok, si hemos entendido, entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Entonces, ¿cómo crear un cliente? Y cómo se puede o cómo se comporta un servidor. Si yo tengo esto claro, lo demás va a ser muy sencillo. ¿Listo? Lo demás va a ser muy sencillo. En este caso, estamos viendo ambas caras, ¿no es cierto?, de la moneda y estamos tratando de entender, ¿no? De que es posible crear. Fíjense, mi programa se puede conectar a donde yo quiera, digamos, ¿no? En este caso lo he probado con el puerto 5000, pero ¿qué me impide de que yo me conecte? A ver, el otro día, ¿dónde nos conectamos? Era mail.tecnoweb.rg.go. Y me voy a conectar al puerto 25, fue lo que hicimos. Vamos a ver si esto, ¿qué me responde aquí abajo? Solamente por curiosidad, ¿listo? Entonces le voy a dar a hacer correr. Y fíjense, se conectó y el servidor me respondió. Ese es el servidor de allá. No, es decir, el servidor que atiende en esto. O puedo conectarme al puerto 110. No, esto era al puerto 25. Voy a conectarme al puerto 110. Y en el puerto 110, miren lo que me responde, OK, Dovecot ready. ¿No? O puedo conectarme al puerto 80. Vamos a ver qué pasa. Puerto 80. Bueno, fíjense que cuando hicimos la práctica en el puerto 80, yo tenía que escribir get, espacio, raíz, espacio, http, barra 11, el protocolo y todo eso, ¿no? Entonces, él está esperando, pero esto espera un tiempo. Un tiempo, y como es un servidor que trabaja con protocolo HTTP versión 1.1,
esto se va a cortar. ¿Listo? Va a estar a la espera de que escriba la orden un cierto tiempo y de ahí se va a desconectar. ¿Ya? Entonces, en este caso, el servidor web está a la espera de que el cliente escriba algo. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Entonces, esto quiere decir que mi cliente se puede conectar a cualquier servidor, ¿ya? Y la prueba que hemos hecho, esta prueba solamente era para verificar con este servidor, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. En la clase servidor, ¿verdad? Como eso está corriendo constantemente, eh, el comentario que sale de sirvió al cliente, ¿no? Y el número, seguidamente el número del cliente que se conectó. ¿Eso solamente se ejecuta cuando hay una interacción? O sea, cuando detecta que un cliente se ha conectado. Exactamente. Porque solamente está pues la validación, ¿no? Y bueno, lo que está corriendo el server socket cuando la Sí, instancia. sí, correcto. Fíjense que aquí es donde se conecta el cliente, en esta línea. Ah, ya. Esto está a la espera de que se conecte a alguien. Cuando se conecte a alguien, lo que hace el servidor es crear una nueva conexión, escribir localmente un mensajito, armar un enlace, ¿no? un output, digamos, para mandar al cliente, y luego de eso le escribimos al cliente, ¿no? Y cerramos ese socket momentáneo, ¿no? Entonces, al siguiente ciclo va a volver a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, él está a la espera siempre en esta posición. Ahí está listo, esperando a que alguien se conecte. A partir de ese momento que se conecta, se ejecutan todas estas líneas de aquí. Ah, ya. Y por el for solamente aceptaría 3 usuarios conectados, ¿verdad? Exactamente. En el for lo estamos restringiendo a 3, digamos. Ahí puede ser un while forever, digamos, ¿no? Ah, para que acepte más clientes, ¿no? Infinitos clientes. Infinitos clientes, correcto. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ahí estamos viendo ejemplos de un cliente y servidor que me permite ver la forma de interacción, no solamente localmente, ¿no? Yo puedo conectarme a cualquier servidor porque el cliente en realidad lo que hace es interactuar, ¿no es cierto? Si le ponemos un dominio, un host, él trata de resolver primero el host, luego busca la dirección IP y luego recién arma el socket de conexión. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Con eso que hemos visto, con el conocimiento obtenido en el ejercicio anterior, se pide realizar un programa que me conecte al correo electrónico, bueno, al correo electrónico que hicimos la práctica de la clase anterior, con las cuentas entregadas en clase ya. Habíamos dicho que hay los grupos 01SA hasta el 20SA. Y hay los grupos 01SC igual hasta el grupo 20SC. Entonces, lo que queremos es enviar un correo, pero con un programa. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la clase anterior? ¿Sí? Entonces, la idea básica es que hagamos eso. ¿Ya? Bueno, yo les voy a ver por aquí. Déjenme un momentito. La grabación se ha detenido. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pedir permiso unos 10 minutos a las 25, por favor. Tengo una actividad que se está realizando y me están pidiendo que me conecte 5 minutos. Entonces, desde las 7:30 hasta las 35 les voy a pedir que me den permiso. ¿Ya? Y a las 35 continuamos. ¿Está bien? Entonces me van a... Claro. Mientras tanto, hay que ir pensando cómo vamos a hacer para que funcione esto. Con el conocimiento que hicimos, es decir, con esto de aquí, con este cliente, ¿cómo podemos hacer para que
se conecte al servidor SMTP, lo salude y puede enviar un correo electrónico. ¿Listo? Entonces, tratemos de pensar con este pequeño código, ¿qué más podemos hacer para enviar un correo electrónico, pero desde un programa? ¿Ya? Entonces, parte del código de esto hay en la plataforma. Para los que ya han llegado hasta ahí, pueden avanzar. Y los que todavía no han leído, entonces lo que sí se puede es trabajar con este código, ¿ya? De tal forma de que me permita conectarme y me permita enviar un correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué me falta aquí? Tengo un flujo de entrada, es decir, la información que me envía el servidor. Necesito crear un flujo de salida, de tal forma de que esa salida me permite mandar información al servidor. Entonces, si el servidor me manda algo de información y yo le respondo, entonces empezamos a charlar con el servidor, ¿ya? Entonces, es a buscar la forma de poder interactuar, ¿no? De esta forma, ¿listo? Entonces, ¿quién va a ser el que emita el correo? Juan Pérez. Ustedes elijan un correo del 01 SA al 01 al 20 SA, grupo 20 SA, y del grupo 01 SC al grupo 20 SC. Pero aquí lo vamos a actualizar, por favor. Aquí, como no está vigente eso, está en TecnoWeb, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es aquí ver cómo hacemos para conectar. Entonces, a ver, déjenme ver un momento. Esta reunión está siendo grabada. Entonces, si estamos en la plataforma, el siguiente ejemplo es poder conectarnos de tal forma de que esta práctica la podamos realizar. ¿Listo? Entonces, el servidor que vamos a usar va a ser mail.tecnoweb.org.bo. Entonces, vamos a tener aquí un servidor que nos está atendiendo, ¿ya? Entonces, este servidor nos va a atender de tal forma de que nosotros podamos recibir. Entonces, este servidor tiene los puertos 25 y el puerto 110 habilitado para que se puedan conectar, ¿ya? Entonces, los voy a dejar ahí, por favor, y denme permiso unos minutitos y vuelvo en un momento, ¿ya? Entonces, pueden continuar en la plataforma, vuelvo en un momento. La grabación se ha detenido.
Aquí está. ¿Qué creo que no listo? Usuario.
Bueno, buenas noches. Volvemos, por favor. Agradezco el tiempo. Vamos a continuar con la grabación. Esta reunión está siendo grabada. Ya, muy bien. Ahí les estaba mostrando parte del código que hay en la plataforma para que ustedes puedan ver. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una clase que me permita ese tipo de conexión y lo vamos a ir haciendo poco a poco, por favor. Lo que nos interesa es la primera parte, la parte de la conexión y la parte de la validación. Es decir, lo que nos responde el servidor en primera instancia, ¿ya?
Y con eso que nos responde el servidor vamos a trabajar. Fíjense que estamos haciéndolo todo dentro del programa principal, entonces vamos a crear ese programa. Permítanme. Ya, muy bien. Entonces, aquí hemos creado entonces un nuevo programa. Lo que vamos a hacer es, ¿no? Básicamente necesitamos el servidor, necesitamos el usuario receptor y el usuario emisor, y además algunas variables que van a formar parte. ¿Listo? De esto, primero empezaremos con estas opciones. Entonces, bueno, tenemos esto aquí. El servidor que vamos a usar de prueba es tecnoweb.org. Ya puedo colocar una IP si ustedes lo ven conveniente, pero igual el socket se encarga de resolver eso. El correo que voy a usar en este caso es el grupo 01SA y el dominio, ¿no es cierto? Voy a utilizar, por ejemplo, tecnoweb.org.bo. Voy a decir que viene el correo desde esta cuenta, ¿ya? Y nos vamos a conectar al puerto 25. ¿Listo? Además de eso, vamos a armar la conexión. Por favor, esta parte, aquí fíjense, armamos una conexión al servidor y armamos dos buffers. Uno para recibir la información y otro para enviar la información. ¿Ya? En este caso, si ocurriera algún problema al asignar espacio, memoria o demás, en este caso deberíamos de poder informar si algo salió mal. Si no salió nada mal, entonces vamos a recibir el mensaje del servidor. Entonces vamos a primero hacer este saludo sencillo. Entonces hasta ahí. Y si no pasa nada ahí, ¿ya? Aquí vamos a concluir esta validación. Por favor, vamos a hacerlo primero algo sencillo. Cerramos aquí. Tendríamos que cerrar todos los sockets si no hay problema. Y ahí. Entonces lo que estamos haciendo es, si no hay problema, a ver, déjenme ver, cerramos todo lo demás y el error del tree catch. Ya. Entonces, aquí abajo cerramos los buffers que estamos creando y luego cerramos el socket abierto. Si hay algún error, vamos a informar también acerca del error. ¿Ya? En este caso, me sale error porque no hay esas librerías, entonces vamos a importar las librerías. Java.net.asterisco y java.io.asterisco. Entonces, muy bien. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, miren, estamos definiendo a qué servidor, a quién vamos a enviar, de quién viene y en qué puerto. Entonces, abrimos una conexión, creamos un flujo, un buffer para recibir la información y otro buffer para enviar la información. Si todo está bien, vamos a leer lo que nos dice el servidor y luego vamos a cerrar todo lo que hemos creado. Listo, probemos hasta ahí. ¿Ya? Entonces, intentaremos que hasta ahí no funcione. Voy a hacer correr. Y lo que debería permitirme es conectarme.
A ver, veamos. Fíjense, el servidor me envió esta información. ¿Ya? Entonces, es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí estoy leyendo. Entonces, una vez me dio ese mensaje, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, voy a hacerles recuerdo, por ahí se olvidaron. ¿Ya? En la clase anterior habíamos hecho lo siguiente. Habíamos enviado un correo desde una terminal. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho telnet, mail.tecnoweb.org.go, puerto 110. Con esto creábamos un socket. El servidor nos contesta. Perdón, puerto 25. Voy a desconectar. Clear. El puerto 25 al SMTP. Él me contesta al servidor. Y yo ahí tenía que decirle hello, ¿no? Entonces, estoy charlando yo con él. Y me pide que salude bien. Hello, no mine. Hello, my.tecnoweb.org.bo. Entonces, ahora sí me responde bien. Pleased to meet you. ¿Ya? Entonces, luego le decía mail from, de quién va a venir el correo. Entonces, ahí vamos a usar grupo 01SA. Mail from, ¿de quién viene? ¿De quién viene? Viene desde este correo. ¿Y para quién va? Entonces aquí va para el grupo 01SA @tecnoweb.org.bo. A él queremos entregar este correo. Si ese correo existe, me sale OK. ¿Ya? Entonces luego decíamos data y luego poníamos un subject. Un subject que era el asunto del correo. Demo. Aquí el contenido, hola, ¿cómo estás? Para terminar, un punto en una sola línea y con eso se enviaba. Y me desconectaba. Esto que lo he hecho manual, quiero hacerlo en un programa. Fíjense, hasta aquí estamos bien. Hasta aquí funcionó. ¿Ya? Entonces, lo siguiente es mandar este saludo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos a enviar el saludo. Entonces, podríamos armar unas líneas de comando, es decir, comando pudiese ser, por ejemplo, agarrar y decir, armar el comando. Aquí podemos agarrar, decir hello, más lo que se llama el servidor. Ya, eso puede ser el comando. Entonces, eso lo vamos a enviar ¿por cuál? Por el flujo de salida. Es decir, tenemos que escribir esos bytes, entonces podemos agarrar y decir, o podemos tener este formato. Ya. Voy a copiar para que mantengamos el formato. Entonces, vamos a escribir este comando y se lo vamos a enviar al servidor este comando. El servidor nos va a mandar una respuesta. Esto nos va a mandar una respuesta. Entonces, con esto lo que tenemos es lo siguiente. Hemos enviado un saludo. Estamos escribiendo el comando. Se lo estamos mandando al servidor el comando y estamos leyendo lo que nos ha escrito, ¿no? Entonces, si comparamos con esto, debería darnos la respuesta hasta aquí. Todo esto debería ser. ¿Listo? Ya, voy a hacerlo correr mi programita. Fíjense, estamos bien. Me dijo hello. Correcto.
Cuando le digo hello mail, tiene que darme una respuesta. Ya debería de devolverme la salida. Ahora, a ver, comando, está bien. Aquí debería darme una respuesta, ¿no? A ver, según esto, cuando le damos hello, entonces debería darme esta respuesta. Veamos aquí, el comando está bien. Tal vez falta estas líneas, ¿listo? Entonces vamos a aumentar el enter y el retorno de carro para nuestro código, porque ahí se ha quedado pendiente a terminar el enter. Entonces aquí vamos a aumentar más. Entonces el retorno de carro y el enter, y ahora de nuevo probamos. El comando hello que dimos nos devuelve please to meet you, ¿no? Es decir, leemos aquí en esta línea y lo que me está devolviendo es esto de aquí. Luego tengo que armar este comando, mail from, y tengo que leer esta respuesta, ¿ya? Entonces, el siguiente comando, puedo copiar lo mismo, como es repetitivo. Vamos a armar aquí abajo el segundo comando. Mail from, y aquí voy a decirle 2 puntos. Mail from, a ver, hay 2 puntos seguidos, y ahí ponemos el emisor. User, emisor, ya. Y imprimimos el comando, lo mandamos y esperamos la respuesta. Ya. Entonces, la idea es que hagamos hasta aquí. ¿Ya? Con esto, mail from, user emisor, ya. Probemos si hace lo que queremos que haga. Sí, me acepta el correo y lo que hace es enviarme, ¿no?, la respuesta correcta, que es esto de aquí. Siguiente comando, RCPT2. ¿Para quién va a ir el correo? ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar, vamos a escribir aquí de dónde es, RCPT2, y aquí es el user receptor. Entonces aquí vamos a agarrar el user receptor. Ese user receptor, entonces lo vamos a tener vamos a enviarlo a él. Enviamos el comando y debería de aceptar, ¿ya? Entonces, hasta aquí deberíamos hacer esto de la última respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Estamos 5, enlace, construir, presenciar. Y me acepta. Fíjense, me acepta el grupo 01 Tecnoweb. Luego de eso, pero luego de que me aceptó, tengo que enviar data, y la data se envía en dos partes. Primero un comando, tengo una respuesta, y luego tengo que enviar otro comando. Entonces, este es un comando un poco más complejo. Voy a tratar de armarlo similar al anterior, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que es el comando hello. Aquí el comando mail from. Aquí el comando RCPT2. El comando data, pero este comando es un poco más complejo. Es decir, yo digo data, él me responde, pero luego este comando es complejo,
porque yo tengo que seguir enviando más información. Por ejemplo, yo tengo que enviar un subject. Puedo demo Java. Pero en este otro comando, porque aquí ya va el correo, aquí tengo que tener cuidado. Por ejemplo, tengo que concatenar. Podría concatenar no me permite, a ver. De aquí, esto es una prueba. Esto es una prueba. O lo mismo que pusimos en el ejemplo, podemos poner, hola, ¿cómo estás? Punto y un punto solito. Ya, entonces, esto es una prueba, punto, y en una sola línea tiene que ir un puntito. Entonces, en una sola línea tiene que ir un punto. Entonces, el comando, fíjense que aquí es complejo. ¿Ya? Ese comando se va a ejecutar y al terminar debería de haber yo enviado el correo electrónico. Ya. Vamos a ver si el comando data funciona. A ver, voy a guardar, voy a hacer el correo. Correcto, miren. Me funcionó, di el comando data, me respondió el servidor, luego escribí subject demo, esto es una prueba, un puntito, y ahí me respondió correcto. Es decir, he enviado un correo vía comando y lo que me queda ahora es despedirme, desconectarme para que termine la conexión y debería de devolverme esta respuesta. Entonces puedo copiar esta parte para el comando quit. De aquí vamos a decir quit. Y quit. Entonces ahí debería terminar mi conexión. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Mediante un programa estoy enviando correo electrónico. ¿Ya? Ahora se va a ejecutar completo. Similar a esto, lo último que tiene que devolverme es esto. Es decir, mediante un programa lo que estoy haciendo es enviar un correo electrónico. ¿Listo? Voy a hacer correo entonces. Estamos bien, acepta, envía y fíjense, cabalmente se desconecta, se despide y se desconecta. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Con esto lo que hemos hecho es enviar un correo electrónico desde un programa Java. ¿Cierto? Entonces, fíjense que hasta ahí es sencillo poder interactuar. Solamente tenemos que entender cómo funciona el protocolo, cuáles son los comandos del protocolo. Hello, mail from, RCPT2, data, ¿no es cierto? Es decir, y luego quit. Entonces, una vez que entendemos nosotros cómo está construido el protocolo, nosotros podemos, mediante un socket, charlar con un servidor. ¿Hasta ahí se tiene alguna duda? Y no, disculpe, la respuesta del servidor, por ejemplo, a mí no me sale igual, pero, o sea, sí, ¿no? Sí sale que hasta el please to meet you, cuando envío el comando del mail from, me sale el mismo código, 250, inherit status code. No sé, quizás lo estoy haciendo mal, pero copié lo que usted hizo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde le sale bien? ¿Hasta mail? Por ejemplo, a usted le sale, ¿no? El sender OK, pero a mí me sale inherit status code. ¿Es solo el mensaje o eso no habría problema? ¿O tiene que salir tal cual le sale OK? OK.
sí, tiene que decir OK. Eso quiere decir que está aceptando este correo. Si no lo aceptó ese correo, debe ser otro correo o algo debe tener esa cuenta. O tal vez no escribiste bien el correo electrónico, porque lo que hace el servidor es validar que esa cuenta exista y ese correo electrónico exista. Es decir, Ah, tú tienes que decir que el correo viene de... ¿Has puesto el mismo nombre o has puesto otra cuenta aquí? eh, ah, sí, creo que me equivoqué, me faltó la última vez. Sí, fue mi error, ingeniero. Ya, entonces usted puede colocar ahí su correo. Es el correo de usted que puede colocarlo. ¿Ya? Y lo que hace el servidor es, si no encuentra el ID ni el dominio, le va a salir un error, ¿no? Hasta que usted introduzca un correo válido. ¿Ya? Ahorita Hasta que acabo introduzca un de correo válido. escribir su correo, porque es el user emitter, ¿verdad? Y me sale Sí. lo mismo. Me sale lo mismo. No sé si yo nomás tengo el problema. Fíjense, ahí está. De esta forma están aquí. Ujú. Entonces no Grupo. debe, si esto está bien escrito, no debería de haber problema. Ahora, ¿el servidor está bien escrito? Sí, sí, El eso sí está bien receptor, escrito. Grupo será una SEA Tecnoweb. Sí, está bien escrito. El entonces no, emisor también está bien escrito. sí, porque no debería haber problema, mire, porque aquí sale, esta es la respuesta correcta. Si le sale una respuesta diferente a esto, puede ser que aquí, por ejemplo, le haya puesto 2 espacios, aquí haya puesto un espacio, entonces es muy importante este formato, mail, espacio, from, ¿no? 2 puntos, un espacio y el correo. ¿Ya? Entonces, y en la orden, no, en la orden, bueno, es sencillo, ¿no? Aquí, en este formato, así. Mm, A ver, voy a revisar. Generalmente le va a salir, o sea, aquí puede ser de que el correo no sea válido o aquí el enter y el retorno del caso tiene que ir también obligatoriamente, ¿ya? O sea, sin Sí, este, sin el... era el problema de los espacios que dijo. Sí, ya lo Ah, probé y ya me sale. Sí, ok, y que yo ese espacio le di tiene un que... espacio más. Sí, Ajá, aquí. Perfecto. Y ya. aquí le doy uno adelante y uno atrás en el protocolo. Está ese space ahí. ¿Ya? Ay, Ok. gracias, ingeniero. Entonces, con eso pudieron enviar. ¿Ya? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es, si podemos enviar mediante este código, entonces deberíamos poder recibir. ¿Ya? Y para recibir vamos a usar el protocolo POP, vamos a charlar con el servidor POP, ¿ya? Y ese correo que enviamos lo tenemos que recuperar. ¿Listo? Entonces, el código que vamos a hacer, aquí vamos a tener un código especial para leer varias líneas. ¿Ya? Es decir, un correo tiene varias líneas. Vamos a ver, igual les voy a mostrar dónde sería nuestro problema para implementar este get multiline. ¿Ya? Y bueno, hagamos eso. ¿Dónde está? Pues ahí. SMTP, socket, ya, ahí. Ok, ya, voy a ir a copiar parte del código, o inclusive puedo usar el mismo código que tengo aquí, ¿no? Porque me sirve, ¿no? Me sirve lo mismo. Pero voy a crear una clase que diga cliente pop. Ya, entonces voy a ir, creo una clase, cliente pop. Ya, y se va a ejecutar software. Entonces, creamos eso. Tenemos el código también en la plataforma, si usted quiere y no tardar mucho. Aquí está el para leer. ¿Ya? Entonces, es el mismo, ¿ya? Pero necesitamos contar con un usuario
con una contraseña y cambiamos el puerto de conexión, ¿no? Entonces necesitamos esa información, ¿ya? Entonces voy a copiar esto que me permite definir el servidor. Ya entonces voy a agarrar y voy a hacer eso. Entonces aquí voy a el servidor donde nos estamos haciendo la prueba es tecnoweb.org. Puedo poner la IP directa, ya, o en este caso voy a entrar con este usuario y la contraseña es group01 group01, creo que es así, 20. Ya voy a probar si es así. Vamos a tener un comando y una línea y lo mismo vamos a tener que validar, ¿no? Lo mismo de hace rato. Entonces validamos la conexión. Entonces puedo copiar el mismo código que hemos hecho de aquí. ¿Ya? Entonces no cambia. Hasta aquí, hasta el primer saludo, no cambia. O lo copian allá de la plataforma igual. Y al finalizar, igual puedo copiar el código finalizar por el momento, que sería esto de aquí. Ya. Entonces, con esto vamos a ir haciendo, no, esta es la primera conexión y lo que vamos a tratar de ver es el primer saludo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a mostrar. Clear. Y lo que vamos a hacer aquí es conectarnos al puerto 110. Fíjense lo que me responde. Double country. Tengo que dar el usuario, grupo 01SA. Me dice OK. Luego tengo que agarrar y poner pass, group 01, group 001, group 001. Me acepta. Lo que cuando, si yo me equivocara, me voy a salir, por favor, voy a volverle a mostrar. Quit. Clear. Voy a equivocarme a propósito. User Juan. Ya. Pass 1, 2, 3. Fíjense el error que me sale, error de autenticación. Ya. De esa forma puede, ¿ya? Entonces, voy a limpiar y de nuevo. User, grupo 01 SA, contraseña, group 001, group 001. Una vez que estoy ahí, tengo el comando stat para saber cuántos correos tengo. Me dice 14. Puedo darle un list. Cuando le dé list, fíjense que me sale aquí varias líneas, no es una sola línea. Entonces cuando le doy list me sale 15 líneas. Y esto es lo que tengo que saber cómo hacerlo, ¿listo? Luego voy a recuperar Retry, el correo 1. Y en el correo 1, cuando le digo Retry, también son varias líneas. ¿Listo? Y después me voy a desconectar, ¿listo? Entonces, esto es lo que quiero hacer. Ya, esta parte es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir construyendo esta forma de comunicación. Entonces, hasta aquí tenemos una conexión. Vamos a probar a este servidor en el puerto 110 con el usuario grupo 01 SA y la contraseña es esa. Vamos a ver si... Bueno, primero que nos responda el servidor, ¿listo? Vamos a probar con el servidor, a ver. Voy a ponerlo esto más abajito. Ok, ejecutarse. Miren, el servidor me responde ready. Esta línea está bien.
Entonces voy a aprovechar el mismo mecanismo que aprendí del ejemplo anterior y armar comando de ese tipo. ¿Listo? Voy a armar comando de ese tipo. Nuestro primer comando que vamos a hacer es colocar el usuario. Entonces lo que podemos hacer aquí, para el comando user, lo que vamos a poner aquí es user. Y vamos a agregar cuál es el usuario. En este caso, el usuario es usuario. Ya, vamos a ver si nos permite. Nos va a responder, vamos a leer. Ya. Luego vamos a darle la contraseña. Paz. Contraseña. Y veamos si está ahí acepta. ¿Listo? Entonces estoy dándole el usuario y estoy autenticando. Vamos a ver si hasta ahí funciona. Fíjense, identificó al usuario. Ok. Pero en la autenticación falla. ¿Por qué creen que falla? ¿Por qué creen que falla? Porque está bien la contraseña, ¿no? Group 001, Group 001. ¿Qué creen que falla? Mire, esto hay que tener cuidado los espacios. Aquí tengo un espacio, aquí tengo un espacio. Aquí no debería haber este espacio en este caso. Y aquí tampoco debería haber este espacio. ¿Listo? Este espacio lo está viendo el servidor como un carácter más, porque recién viene el enter y retorno de caso. Entonces voy a eliminar ese espacio que tienen ahí y con eso debería poder autenticarse. Ahora sí, el espacio que antes había, fíjense, no me dejaba autenticarme, ahora estoy autenticado. Y luego de autenticar, entonces lo que vamos a hacer es preguntar cuántos correos hay con stat. Aquí vamos a poner stat, entonces, y vamos a esperar la respuesta. Entonces hacemos correos nuevos. 14 correos teníamos. Stat 14. Fíjense que está bien porque es una línea. Stat me devuelve una línea. Pero cuando le diga list, ya ahí estamos. Se nos complica porque son 15 líneas que tengo que leer. Y aquí estoy leyendo una línea. Entonces tengo que hacer un proceso que me lea más líneas. ¿Ya? Entonces voy a agarrar y este comando list le voy a hacer el siguiente. Pero cuando aplico este comando list, va a funcionar, solamente me va a leer la primera línea. Entonces, fíjense, list me dice 14 mensajes. Y está bien, me lee esta. Pero no me lee nada de aquí, no me lee. Cosa que si yo le doy otro comando, retrieve 1, fíjense lo que va a pasar. Entonces, supuestamente aquí ya tengo un problema. Aquí hay muchas líneas. Muchas líneas, ¿no? Entonces, aquí tengo un problema. Ahora vamos a, como leímos una línea, se acumula otros problemas que van a ver ahorita en este momento. Entonces, cuando yo le digo retrieve, recuperar correo, retrieve el correo 1, miren lo que me va a devolver. De nuevo, luego correr. Miren, el list tenía varias líneas que leer y cuando le digo retrieve,
me devuelve 1,424. Si yo reviso, es la siguiente línea que me está devolviendo y no me está devolviendo esto de aquí. Entonces hay un problema. Necesito hacer algo que me lea muchas líneas. Entonces, cuando tengo que leer muchas líneas, ¿ya? Hay que hacer un proceso que lean los ciclos y demás cosas, ¿ya? Bueno, ese problema de leer muchas líneas lo tenemos aquí, no, leer multilíneas, ¿ya? Lo vamos a copiar para no estar haciéndolo directamente. Y este me va a ayudar a leer muchas líneas, ¿listo? Es decir, aquí agarro, ahí estoy creando el multilíneas. Y a partir de este momento puedo leer el multilínea. ¿Ya? El multilínea es un ciclo. Es un ciclo que va leyendo hasta que termina el comando, hasta que termina la última información que tiene el servidor y me devuelve, ¿listo? Entonces lee todas las líneas y me devuelve las líneas, ¿listo? Eso es lo que hace. Entonces, donde tenía problemas de multilíneas, aquí lo que voy a decir es get multilínea. Multilínea. Entonces lo que está haciendo esta función va a procesarla esto y me va a devolver todas las líneas. Y bueno, a ver, probaremos ahora con el multilínea a ver si me saca bien la información. Corremos. Perfecto, miren. Termina en el 14548. Vamos a ir. 14548. Ahí termina. Y luego decimos retry y debería sacarme todo esto. ¿Ya? Ok, aquí vamos a ver. Retry 1. Dice, no reconoce el número. Aquí hay un problema igual. ¿Ya? Retry no reconoce el número de mensaje. Entonces, aquí en mi código, este espacio no tiene que ver. Aquí no tiene que ver. Ahí. Ya, de nuevo, vamos a hacer correr. No tiene que salir ningún error. Y cuando le digo retry, también me lee una línea. A ver, vamos a ir a ver. Cuando le di retry, lee esta línea, pero me falta leer todas estas líneas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es usar el multilínea para leer el mensaje. Entonces aquí igual voy a agarrar, voy a copiar ese que lea múltiples líneas y con eso ya tengo, con esto recupero el correo. Fíjense, hasta ahí estoy recuperando el correo. Probemos. Fíjense, el correo está completito. Espero que estés bien. Hasta ahí. Vamos a ver. Espero que estés bien. El correo está completo. Y luego voy a darle quit para salir. Quit. Entonces, mi último comando de aquí sería despedirme. Quit. Quit. Y aquí es una línea que me devuelve, entonces no necesito el multilíneas. Entonces me devuelve una línea. Y logout. Entonces, logout. Es decir, que hemos recuperado. Ahora, hay varios comandos que vimos, ¿no es cierto? Pero esa es la forma en que estoy recuperando la información. Fíjense que lo que he hecho es recuperar esta información. Ahora, esta información, una vez recuperada, yo puedo usar, pues, no sé, la clase cadena, la que hicieron en programación 1, para buscar palabras, contar caracteres,
buscar algún patrón, buscar algún formato de correo. Entonces pueden utilizar alguna librería que lea cadenas para luego buscar cuál es el título del correo y de ahí en adelante leer la información relacionada con ese correo, ¿no? Entonces fíjense que eso es lo que se tiene, ¿ya? Bueno, hasta ahí alguna consulta que tengan. Fíjense que lo que hemos hecho es recuperar un correo electrónico mediante un programita. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, ninguno. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Entonces es sencillo, ¿no? No es cosa de otro mundo. Ahora, también nosotros podemos ahí eliminar un correo, ¿no? Ahí el delete correo y con eso vamos ahí. Entonces, aquí en el POP, lo único que difiere con el SMTP es el leer multilíneas. Es decir, en el anterior no tenía el multilíneas, pero aquí creamos el multilíneas porque lo necesitamos. No, el multilínea no es difícil, es un for que está atento a que me pasen el null. El null es el último, el servidor cuando me pone en el buffer varias líneas, en realidad lo que hace es cuando no hay ninguna línea me devuelve un null. Entonces, cuando encuentro un null, cierro la conexión, devuelvo las líneas que leí y ahí termino, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿listo? Bueno, si se entendió, entonces lo que yo le voy a pedir es lo siguiente, ¿ya? Esto forma parte de una de las primeras tareas. Entonces, aquí se van a conectar al servidor. Voy a actualizar esta parte, por favor, porque ahorita el servidor de la facultad no hay. Algo pasó. Bueno, a ver qué está pasando. Ya. Esperen un momento ahí. Está pesadísima mi máquina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, aquí es mail.tecnoweb.org. Ahí vamos a conectarnos, ¿ya? Y ahí hay lo siguiente. Ya voy a maximizar nuevamente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo le estoy pidiendo que realicen un programa similar al que hicimos en Java, pero que se conecta a una base de datos Postgres. Ya, entonces en el servidor hay una base de datos. En el servidor mail.tecnoweb.org.bo hay un servidor de Postgres que la base de datos se llama db-agenda. Dentro de db-agenda, ya, usted va a ingresar con agenda. Ahí hay una tabla que se llama amigos, ¿ya? Y lo que quiero es que desde esa tabla me busque todos los amigos que hay. Listo, a ver, yo voy a... Entonces, cuando usted haga la conexión con Java a esta base de datos, ¿no? La idea es que en el subject yo voy a enviar un correo que diga en. Usted va a sacar el subject y va a armar un select, ¿no? Va a armar un select y de la tabla amigos va a buscar, por ejemplo, todos los que apelliden. Ya, aquí vamos a ver la estructura de la tabla amigos. Ya, entonces, a ver, les voy a mostrar cómo está la tabla amigos. Me voy a salir un ratito a ver si puedo entrar. Se llama... Déjenme.
Aquí, espérame un momento. Por aquí tenemos un codiguito para conectarnos. Ya, entonces la tarea es esa. Vamos a hacerlo. Y ¿dónde están los servidores? Aquí está verano. Ya, vamos a ver un codiguito aquí para conectarnos. Y ¿dónde está? Ya, fíjense lo que vamos a hacer, ¿listo? Con eso vamos a tratar de conectarnos desde consola a esa base de datos. ¿Ya? Entonces, clear. Y nos vamos a conectar con PSQL, el usuario agenda, la base de datos, db agenda, el host en mail.tecnoweb.org.bo, ahí está. Y el comando que vamos a darle va a ser select asterisco from persona. ¿Ya? Solamente para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es una consulta a la base de datos. ¿Ya? Entonces le voy a dar Enter. Bueno, aquí no se ve muy bien lo que ha sacado, pero ha consultado a la base de datos. Ya, ahorita voy a volver a hacerlo el comando para que ustedes lo vean completito. Ya, ahora aquí no me pide la contraseña porque la IP que yo tengo tiene permiso de acceso, pero generalmente la contraseña va a ser agenda gen. Entonces, estoy entrando ahí y fíjense, esa tabla tiene per código, per non, ¿no? Entonces, per app, per app, todos estos son los campos. Entonces, lo que hay que hacer es, en el nombre, en el apellido paterno, materno, inclusive en el correo pueden agarrar, y ¿dónde está el otro? Dirección, por ahí había. Ahí en dirección pueden consultar ese patrón. Entonces, si consultan en nombre y apellido el patrón, está perfecto. ¿Listo? Entonces, porque vamos a buscar ahí, estos son los usuarios. Aquí, por ejemplo, está Eric, está José Manuel, está Evans, ¿ya? Hay esos usuarios. Entonces, si yo mando un patrón, por ejemplo, incluye este de aquí, incluye este de aquí. Si yo mando un patrón, no sé, a ver, man, solamente coincide con José Manuel y no coincide lo demás. O si mando un patrón AN, entonces coincide con Evan, coincide con Manuel y bueno, y no con Eric, ¿no? Entonces, que coincida. La idea básica es de eso. Entonces, esta parte de la consulta está relacionado a eso. ¿Listo? Entonces se van a conectar a este servidor, a esta base de datos, y la tabla es persona. Ya vamos a arreglar esto entonces. Aquí dice amigo, vamos a arreglar eso. Déjame a ver dónde está. Aquí la tabla es persona. Ya, déjenme actualizar ahí. Persona. La persona, entonces,
esa es la base de datos, el usuario, la contraseña. Y la idea es que consulten aquí voy a poner yo algunas de los campos que tiene esta tabla. Los campos que queremos es pronoun. Entonces, pronoun, per app, ¿qué más? Está per email y per dir. Entonces, per email y per dir. Hay más campos, ¿listo? Entonces, la idea es que este word, ¿no?, que ustedes están viendo ahí, ¿no?, esté relacionado con uno de esos campos. Es decir, select amigo from y que o está aquí el patrón o en cualquiera de estos, ¿no? ¿Ya? En cualquiera de esos campos de la tabla. ¿Listo? Entonces, esta es una tarea que está en la plataforma, por si acaso. A ver, voy a salir de aquí. Ya, configuración de servicios. Entonces, bueno, tienen aquí una tarea antes. Luego de esta tarea, luego de desarrollo ágil, el siguiente es esto, ¿ya? Consulta una base de datos vía correo electrónico, ¿ya? Entonces, esta tarea que le estoy dando aquí está relacionada con una tarea, pero vayan pensándola. Como nosotros usamos este código aquí para desarrollar, ¿cómo con este código yo puedo hacer eso? ¿Qué quiere decir? Que lo que tiene que hacer es lo siguiente. Yo voy a mandar un correo electrónico que en el subject tenga un patrón. Usted recibe el correo, busca lo que hay en el subject, hace un select y me devuelve una lista de todas las personas, ¿no?, que hay en la base de datos a mi correo. Es decir, construye un correo, recibe un correo, consulta la base de datos, construye un correo y me devuelve un correo con todas las tuplas que coincidan ese patrón. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí bien? Ya. Y la fecha, obviamente, esta fecha está en la fecha que esté en la plataforma, ¿listo? ¿Ya? Ingeniero, una preguntita. Los que recién adicionamos porque nos aceptaron de recién hoy día el caso especial, creo que ya más o menos perdimos la primera tarea. Bueno, yo de todas formas ya la envié. ¿Cómo va a Ya, ser está bien, el caso? envíala nomás, no hay problema. ¿No va a haber problema en eso? No, porque le pido un favor al director de carrera que me manden los casos especiales aceptados para que yo le tenga tolerancia a todos ustedes que han entregado la tareita atrasada, ¿ya? Eso le voy a pedir. Ingeniero, buenas noches. Han, creo, mandado una lista de parte de la carrera de Ingeniería en Redes. Ya está la lista publicada. ¿Lo mando por Telegram? Bien. Sí, por favor, mejor si me lo envía el director. Yo eso charlé con el ingeniero Monzoy, con los directores, digamos, bueno, ya no están de directores, pero quien lo haya procesado que me lo pase, por favor, por materia. Por ejemplo, si es Tecno, ¿no?, el grupo SA, para que yo sepa quiénes están en el SA, en el SC, ya eso les voy a pedir. Lo que pasa es que yo voy revisando y si está fuera de fecha, no lo califico, no le pongo 0, pero si como ustedes están retrasados por la inscripción, entonces si el director me manda, ¿no?, yo voy a aceptarlo, digamos, ¿no?, porque es el jefe, digamos, ¿no? ¿Listo? Pero no se preocupen, que me lo envíen. O si ustedes tienen, envíenmelo también. Yo lo voy a pedir igual al director, ¿ya? Pero mejor si ustedes lo siguen por ahí o la secretaria me lo envía. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno,
para hasta hoy estábamos preparados solo eso. No sé si tienen alguna consulta más. Quiero, entonces lo que se tiene que mandar dentro del subject es ya o sea, primero ejecutar la consulta y recién mandar el resultado de esa consulta como el contenido. Eso fue lo que no entendí. Sí, exactamente. Ah, ya. O sea, van a leer un correo que viene con este subject. Van a armar otro correo y van a responder, ¿ya? Esa es la idea. Ah, ok, gracias. Ya, muy bien. Bueno, si no hay más consulta, ese estaba planificado para hoy día. Nos vemos la siguiente semana. Si tienen alguna duda sobre el programita, tienen 2 semanas para irlo haciendo, ¿ya? Vayan probando y si hay algún problema me mandan los mensajes que genere el servidor. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno, Gracias. jóvenes, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hola, ingeniero.